Las cosas se están volviendo locas en Oriente Medio, literalmente. En un puñado de golpes de precisión, Israel acabó con todo el equipo militar de Irán y derribó a varios de sus principales expertos nucleares. Bajo el nombre en clave de Operación Rising Lion, más de 200 aviones de combate israelíes atacaron más de 100 objetivos, cuidadosamente elegidos, con al menos 330 municiones guiadas con precisión. Irán no había sentido un golpe de esta escala desde la década de los 80. Ahora los misiles balísticos iraníes están lloviendo dentro de Israel, en la escalada más intensa de conflictos entre los dos países. Esto podría tener ramificaciones en toda la región y en el mundo entero, extendiéndose más allá del campo de batalla, imponiendo un riesgo de recesión global. Y todo eso es por el petróleo. Casi el 25% del suministro mundial de petróleo proviene de esta región. Y bueno, los precios podrían dispararse si Irán sigue adelante con una amenaza audaz que han estado haciendo, lo que causaría un choque petrolero de magnitud sin precedentes. Sí, algo nunca antes visto. En respuesta a los ataques aéreos de Israel, Irán ha respondido no solo con misiles preparados en Tel Aviv, sino con la amenaza de bloquear el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz conecta el Golfo Pérsico con el Océano Abierto y es un punto de estrangulamiento crítico para casi una cuarta parte del suministro mundial de petróleo. Así que si Irán decidiera bloquear el estrecho de Hormuz, tendría un gran impacto en el precio del petróleo y en la economía mundial. En realidad, Irán nunca ha cerrado el estrecho de Hormuz, pero podemos mirar las crisis petroleras pasadas para tener una idea del impacto potencial. La primera crisis petrolera tuvo lugar en 1973 debido a un embargo por parte de los productores de la OPEP que surgió de la guerra de Yom Kippur, una guerra entre Israel y una coalición de estados árabes liderada por Egipto y Siria. Alrededor de 5 millones de barriles de petróleo fueron retirados del mercado global. La producción diaria fue de aproximadamente 56 millones de barriles, lo que significó que el 9% del suministro mundial de petróleo desapareció. Como resultado, los precios del petróleo se cuadruplicaron, lo que llevó casi inmediatamente a una recesión que duró más de un año. La segunda crisis petrolera tuvo lugar en 1979, después de la Revolución iraní. 4 millones de barriles desaparecieron del mercado mundial, lo que significa que se perdió el 6% del suministro mundial de petróleo. Esto no se debió al cierre del estrecho de Hormuz, que permaneció abierto, sino más bien al resultado de la agitación política dentro de Irán. Como resultado, los precios del petróleo casi se triplicaron. En 1990 se produjo otra crisis petrolera después de que el presidente iraquí Saddam Hussein invadiera Kuwait. Esto cortó 4.3 millones de barriles de petróleo del mercado mundial. Es una pérdida del 7%. Los precios del petróleo se duplicaron con creces. Hoy en día, si una guerra con Irán cerrara el estrecho de Hormuz, podría eliminar 21 millones de barriles de petróleo del mercado mundial. Eso sería alrededor del 22% del suministro mundial de petróleo. Esto probablemente representaría una de las interrupciones más significativas del suministro de petróleo en décadas. ¿Qué significaría eso potencialmente para los precios del petróleo? El jefe de estrategia de Mercury Commodity, Marcus Garvey, mencionó que los precios del petróleo podrían superar los $200 el barril si el conflicto se intensifica, aunque solo sea de forma muy temporal. Eso podría triplicar esencialmente los precios del petróleo desde los niveles actuales y podría suponer serios riesgos para la estabilidad económica mundial. El mayor riesgo es que una crisis petrolera de esta magnitud puede aumentar la posibilidad de una recesión global. Y bueno, históricamente los choques del petróleo y las recesiones están estrechamente relacionados. Esto ha sucedido antes. De hecho, un aumento del 30% en el precio del petróleo en relación con su tendencia de 12 meses casi siempre ha sido seguido por una recesión. Las grandes recesiones económicas a menudo son el resultado de choques externos, y desde 1973 casi todas las recesiones han sido precedidas por un choque petrolero. Solo hubo dos excepciones notables. El primero fue en 1982, que no fue precedido inmediatamente por una descarga petrolera, aunque una ocurrió solo unos años antes, en 1979. El segundo fue en 2020. Cuando el impacto vino del COVID en lugar de los mercados de energía. La razón por la que los choques petroleros tan a menudo conducen a recesiones es principalmente porque el precio de la mayoría de los bienes y servicios está abajo de los precios del petróleo. Simplemente superpon la tasa de inflación, en rojo aquí, en un gráfico de los precios del petróleo y puedes ver la correlación. Donde los precios del petróleo suben, también lo hace la inflación. Por lo tanto, los precios más altos del petróleo conducen a un costo de vida más alto,
costos comerciales más altos y un menor gasto del consumidor. Eso lleva a la contracción de la economía. Y los choques petroleros también tienen un gran impacto en los mercados de valores. El aumento de los precios del petróleo tiende a coincidir con la caída de los mercados de valores. Podemos ver qué pasó en el 90, 2002, 2008 y de nuevo en 2022. La pregunta es, ¿volveremos a ver esto en 2025, pero potencialmente a una escala mucho mayor? Ciertamente podría ir de esa manera. Todos menos uno de los choques petroleros pasados se derivaron de un conflicto en Oriente Medio, que es una región productora de petróleo clave. E Irán ciertamente tiene la capacidad de seguir adelante con su amenaza de bloquear el estrecho de Hormuz, eliminando casi una cuarta parte del suministro mundial de petróleo de la circulación. Si lo hacen, es probable que veamos que los precios del petróleo se disparen y que pronto seguirá una recesión global. Sin embargo, hay otra salida. Irán ha estado en conversaciones con los Estados Unidos para llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear. Estados Unidos quiere poner límites estrictos a las capacidades nucleares de Irán, e Irán quiere garantías y concesiones para hacer esto. El presidente Donald Trump ha dicho que pronto habrá paz entre Israel e Irán, y agregó que hubo muchas llamadas y reuniones y que los dos países deberían llegar a un acuerdo. Irán e Israel deberían llegar a un acuerdo y lo harán, dijo Trump en Truth Social. Y agregó que pronto tendremos paz. El futuro de estas conversaciones está en el aire. Afortunadamente aún no están muertas. Las conversaciones continuas podrían evitar acciones drásticas como el cierre del estrecho de Hormuz, lo que evitaría una crisis petrolera tan masiva y una posible recesión. En Capital.com te mantendremos informado sobre el conflicto en Oriente Medio y sus efectos en los precios del petróleo junto con el resto del mercado de valores. Dale me gusta y suscríbete para estar atento. Gracias por vernos.